¿Qué es el osciloscopio? Es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos, en teoría. ¿Qué es una señal? Una señal eléctrica es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético. Estas señales pueden ser de dos tipos: analógicas, si varían de forma continua en el tiempo, o digitales, si varían de forma discreta, con parámetros que presentan saltos de un valor al siguiente, por ejemplo, los valores binarios de 0 y 1. Una señal eléctrica puede definirse de dos maneras: la diferencia de potencial o tensión entre dos puntos cargados eléctricamente en el transcurrir del tiempo, o como la variación de corriente en el transcurrir del tiempo en analizar la corriente que pasa por un conductor. ¿Cómo muestra el osciloscopio las señales? Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla y se le puede comparar con el plano cartesiano, en el que normalmente el eje de X o eje horizontal representa tiempos y el eje de Y, el eje vertical, representa las tensiones. ¿Qué podemos hacer con un osciloscopio? Con el osciloscopio, básicamente podemos determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, e indirectamente la frecuencia de esta señal. Podemos determinar qué parte de la señal es corriente directa y qué parte de la señal es corriente alterna. Podemos localizar averías en un circuito, medir la fase entre dos señales y determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía este en el tiempo. Osciloscopios analógicos. Cuando se conecta la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige a la sección vertical. Dependiendo de dónde situemos el mando del amplificador vertical, atenuaremos la señal o la amplificaremos. En la salida de este bloque ya se dispone de la suficiente señal para atacar las placas de deflexión vertical que naturalmente están en posición horizontal y que son las encargadas de desviar el haz de electrones que surge del cátodo e impacta en la capa fluorescente del interior de la pantalla en sentido vertical. Hacia arriba, si la tensión es positiva con respecto al punto de referencia, ground o GND, o hacia abajo si es negativa. La señal también atraviesa la sección de disparo para de esta forma iniciar el barrido horizontal, ya que este es el encargado de mover el haz de electrones desde la parte izquierda de la pantalla a la parte derecha en un determinado tiempo. El trazado recorrido de izquierda a derecha se consigue aplicando la parte ascendente de un diente de sierra a las placas de deflexión horizontal, las que están en posición vertical, y puede ser regulable en tiempo actuando sobre el mando time base. El retrasado recorrido de derecha a izquierda se realiza de forma mucho más rápida con la parte descendente del mismo diente de sierra. De esta forma, la acción combinada del trazado horizontal y de la deflexión vertical traza la gráfica de la señal en la pantalla. La sección de disparo es necesaria para estabilizar las señales repetitivas. Se asegura que el trazado comience en el mismo punto de la señal repetitiva. Los osciladores digitales. Los osciloscopios digitales poseen, además de las secciones explicadas anteriormente, un sistema adicional de proceso de datos que permite almacenar y visualizar la señal. Cuando se conecta la sonda de un osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal de la misma forma que lo hacía el osciloscopio analógico. El conversor analógico digital del sistema de adquisición de datos muestra la señal a intervalos de tiempos determinados y convierte la señal de voltaje continua en una serie de valores digitales llamados muestras. En la sección horizontal, una señal de reloj determina cuando el conversor AD toma una muestra. La velocidad de este reloj se denomina velocidad de muestreo y se mide en muestras por segundo.
Los valores digitales muestreados se almacenan en una memoria como puntos de señal. El número de los puntos de señal utilizados para reconstruir la señal en pantalla se denomina registro. La sección de disparo determina el comienzo y el final de los puntos de señal en el registro. La sección de visualización recibe estos puntos del registro una vez almacenados en la memoria para presentar en la pantalla la señal. Ahora vamos a hacer una prueba de cómo usar el osciloscopio. Para esta vamos a utilizar lo que es un circuito 555. Lo primero que tenemos que hacer, como cualquier osciloscopio, es conectar, a lo mejor queremos medir la señal. En este caso va a ser el pin 3 de nuestro integrado 555 y vamos a conectar el GND del osciloscopio con el GND de todo el circuito y empezamos la simulación. Aquí podemos ver que la señal empieza a mostrarse en la pantalla del osciloscopio. Esta la podemos modificar para que se muestre como nosotros queramos. Aquí podemos modificar lo que es el voltaje de la frecuencia de cada subdivisión. También podemos modificar lo que es el tiempo de cada subdivisión del tiempo. Pues podemos poner que dure más tiempo o que dure menos, como nosotros queramos, para tener una mejor visualización. También podemos modificar la posición de izquierda a derecha que nosotros queremos ver la señal para poder medirla. También podemos medir la posición de hacia arriba y hacia abajo de nuestra señal. A continuación les enseñaremos a cómo utilizar el oscilador para medir la señal en un circuito, o sea, la señal de salida. Primero lo encendemos. En el oscilador tenemos lo que es una sonda que se utiliza para medir la señal. Esta punta la ponemos en el lugar de salida, o sea, donde queramos medir la señal, y esta en la parte tierra del circuito. A continuación les mostramos un circuito multivariador biestable en el cual vamos a medir la señal de salida. Bueno, colocamos esta punta en el lugar donde queramos medir la señal de salida, que es en el pin número 3 del circuito integrado 555, que es este que está aquí, punto número 3, y colocamos esto en la tierra. La tierra es todo esto que está aquí. Para eso colocarle un cable aquí. Eso ahí tiene continuidad, por lo tanto es válido colocar el cable. Como pueden ver, aquí se mide la señal. Ahí se está. Un momentito. Cada cuadrito mide 500 milivolts a cada espacio que está ahí.